No tardes en cumplir. Algunas veces hemos incumplido. No sé si alguien haya incumplido aquí en este lugar, pero la idea es de que si hay alguien que se volvió un practicante del incumplimiento, pues que Dios a través de esta palabra esté hablándoles o hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar. Yo les invito para que miren conmigo Eclesiastés 5 nuevamente. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, de acuerdo a la Nueva Traducción, dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrenda a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruye todo lo que has logrado. Amén. El rey Salomón comienza a darnos estos consejos de acuerdo a la palabra de Dios. Comienza a hablarnos del problema que nos metemos cuando hablamos a la ligera, del problema que se mete la persona cuando está comprometiéndose y nunca cumple. La palabra promesa es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición. Estamos hablando de lo que le dijo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés en Números 30 versículo 2, que dice: un hombre que hace un voto o una promesa o un compromiso, hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo que hará. Es una responsabilidad muy grande lo que Dios dice para su pueblo, la que todos tenemos, que cuando le hacemos una promesa a Él, no debemos faltar a nuestra palabra. Por eso el pueblo de Israel habla allí en el libro de Éxodo capítulo 19, para que usted lo pueda leer en su casa muy tranquilamente. Dice que el pueblo de Israel prometió muchas cosas. El pueblo de Israel promete muchas cosas a Dios, pero hacen un compromiso delante de su pastor y delante de Dios, que es lo más importante. Y el Señor le dice a Moisés: esto es lo que voy a hacer con mi pueblo, y mi pueblo se va a comprometer con estas cosas. Y entonces el pueblo de Israel dice: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Se comprometió el pueblo a decir en Números capítulo 19 versículo 8. Entonces todo el pueblo se compromete y dice delante de todos con testigo: nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor ha ordenado. Y eso es lo que nosotros decimos: a partir de este momento, lo que Dios me ha dicho lo voy a poner en práctica. ¿Alguna vez ha dicho esto? Todo lo que Dios me ha estado enseñando voy a comenzar a vivirlo, porque es mejor ser oidor y hacedor de la palabra. Es mejor ser así, porque si solamente me convierto en un oidor de la palabra, pues no voy a cumplir nada de lo que Dios le estoy prometiendo o comprometiéndome con el Señor. Estamos en ese tiempo, en esos tiempos donde debemos aprender a manejar bien nuestras palabras.
Y no estoy hablando solamente de manejar bien el vocabulario, sino estoy hablando, de acuerdo a lo que dice el mensaje en esta mañana, de aprender a hablar, a no darnos prisa con nuestra boca para no enlazarnos con nuestras palabras. ¿Cuántas promesas se han hecho en casa que no se han cumplido? ¿Cuántas promesas como marido, como mujer hemos hecho en casa y no hemos cumplido? Nos hemos comprometido entre los dos que vamos a cambiar esas malas actitudes y nunca se ha cumplido. Nos hemos comprometido que vamos a cambiar esa frialdad y eso no ha pasado, no se ha visto nada diferente. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuántas promesas hemos hecho en casa a nuestros hijos? No le hemos cumplido. ¿Cuántas promesas nos han hecho nuestros hijos a nosotros como padres y ellos no han cumplido? De una u otra manera, Dios en esta mañana nos está diciendo, hablando de la importancia de aprender a tener cuidado con lo que prometemos. Tener mucho cuidado con esto, porque la vida cristiana no es una vida ni de religiosidad ni de emociones. Entonces, ¿cuántos se comprometen a tal cosa y ni siquiera lo piensan y levantan la mano? Y uno se da por entendido que con esas personas que levantaron la mano, con eso voy a contar, pero llega el momento en que no aparecen. Entonces mejor no comprometerse a la ligera. Amén. Salomón es muy claro al advertirnos la seriedad, la responsabilidad que adquirimos cuando nos convertimos al Señor, cuando venimos a la casa de Dios. Usted tiene una responsabilidad muy grande, los que estamos aquí y aquellos que en esta mañana no nos pudieron acompañar. Todos tenemos una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad tan grande, si yo les digo, iglesia, nos vamos a comprometer a estar orando, estar cubriendo todas las familias en oración, estar cubriendo las familias pastorales, los líderes en oración. Nos comprometemos para que Dios cada día nos guarde más y más de lo que nos ha guardado de toda enfermedad, de toda peste. Y si alguien dice cuente conmigo, usted ha hecho una promesa. Entonces quiero hacerle esa pregunta o esa propuesta en esta mañana a la iglesia. ¿Cuánto nos comprometemos a orar por la iglesia de Dios, cubriéndola en oración sobre toda plaga, sobre todo virus, y no solo sobre Colombia, sino nuestro departamento del Willy, sobre todo nuestro país, cubrirlo en oración? ¿Hay alguien que se quiera comprometer en esta mañana? Yo sí me comprometo. Ese amén que usted dijo, los que no se comprometen pues tienen que tomar conciencia de que hay que orar los unos por los otros también. Amén. Comprométase cuando sea para orar por su casa, por los hijos. Orémoslos, cubrámoslos en oración, porque esto lo han tomado como una recocha algunos. Este virus lo están tomando como una burla, con memes, con cosas raras allí, y esto es en serio, hermano. Esto es en serio. ¿Y por qué le digo que es en serio? La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán pestes, enfermedades, plagas. Esto es en serio, esto está escrito en la palabra. Pastor, entonces no se pueden reír con eso. Sí, ríanse, riámonos, pero tomemos la cosa en serio. Cuidémonos, hay una responsabilidad grande. Usted viene en esta mañana acá y si le dicen, hermano, lávese las manos, no se enoje. Cumpla con lo que le están diciendo. Vamos a cumplir, porque yo soy responsable también de la salud de la persona que yo voy a saludar, que está a mi lado. Somos todos responsables. Bueno, entonces dice Salomón, no te des prisa con tu boca. Versículo 2 está diciendo del capítulo 5, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Qué bueno, como dice Santiago, que nosotros debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Debemos ser prontos para oír, estar atentos a escuchar
qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere hablar. Debemos estar atentos para nosotros lanzar una palabra que nos enlace, una palabra que nos comprometa. Debemos estar atentos. Usted dice, yo me preparé para servirle a Dios y voy a servirle a Dios y aquí estoy, es porque contamos, porque usted hizo una promesa a Dios y va a responder por ella en el nombre de Jesús. No debemos apresurarnos a multiplicar nuestras palabras. No debemos apresurarnos a tomar decisiones a la ligera. El libro de Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice: hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Hablar demasiado produce pecado. La otra versión dice: en las muchas palabras existe el pecado. ¿Se ha visto que hay gente que habla y la embarra, y la ha embarrado tanto y ni siquiera ha caído en cuenta que la está embarrando? Porque hablan demasiado. Se les da por estar hablando y esas palabras, en las muchas palabras, demasiadas palabras, lo conduce al pecado. Por eso dice que hay que ser prudente. La Biblia habla de la prudencia de las mujeres sensatas e insensatas, y habla también de aquel que fue prudente y construyó su casa sobre la roca y no la construyó sobre la arena. Pero también debemos ser prudentes para hablar. Hay personas que son demasiado imprudentes y a través de la imprudencia se hace daño. La persona imprudente hace daño. La persona imprudente es ofensiva y algunas veces, sin querer ser ofensiva, ofende a las otras personas porque le falta prudencia. Es imprudente para hablar. Con una sola palabra podemos hacer daño a alguien. Con una sola palabra imprudente podemos afectarle las emociones a alguna persona. Lo segundo, hay que tener cuidado con lo que prometemos, dice Deuteronomio. Pero hay unas razones que se dan por el cumplimiento de votos. Tienen que existir razones para yo cumplir con esos juramentos o esos votos. Dice en ese versículo 4 de Eclesiastés 5, en la parte B, porque está hablando que cuando se hacen promesas a Dios no hay que tardar en cumplirlas, porque a Dios no le agradan ¿quiénes? Los insensatos o los necios, está diciendo. Entonces, una persona que hace promesas y que no cumple, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? Un insensato. Recuerda las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Cuando Dios habla de una persona insensata es porque no tiene cuidado con lo que habla y con lo que hace. La persona insensata es aquella que le da lo mismo, quedar bien o quedar mal, le da lo mismo. Entonces, lo más importante, una razón es que cuando alguien cumple lo que promete es porque es sensata, no es insensato, porque Dios no se complace con esto. A Dios no le agrada una persona insensata. A Dios no le agrada una persona torpe. A Dios no le gusta, no quiere eso para sus hijos, porque cuando nosotros declaramos una promesa, unas palabras, esto se convierte en una atadura para mi vida. Hace mucho tiempo o algunos años, la iglesia en general, no todos, se comprometieron con un dinero para pagar arriendo en ese tiempo. Y el primer mes, gracias a Dios, nos sobró. El segundo mes, a ras. El tercer mes comenzó a faltar. El cuarto mes, pues faltó más. El quinto y sexto ya se desaparecieron. Los que prometieron se desaparecieron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esto? Cuando yo me comprometo, yo me estoy atando. ¿Sí es así? Me estoy enlazando, dice la Biblia, con mis palabras. Por eso cuando se casa uno está enlazado allí a la persona que tiene a su lado.
con la que se ha casado. Y entonces, ¿qué tocó hacer? Un día hablando con mi esposa, le dije, mire, toda esta gente no cumplió. Vamos a desatar la iglesia y vamos a decirle, todos los que se comprometieron un día que no han cumplido, no les dije pasen adelante ni levanten la mano, pero sí les dije, ahí donde están, nosotros vamos a perdonar una deuda como esa en el nombre de Jesús y vamos a desatarlos en el nombre de Jesús, porque la persona queda atada y sus finanzas comienzan a estancarse también, porque se ha comprometido y no ha respondido a esa promesa que se ha hecho. Eso es delicado. La persona que se compromete y no cumple, dice el versículo 6, ese versículo 6 está diciendo, el libro de Eclesiastés, está diciendo el Señor a través de esa palabra, está hablando del mensajero, que cuando se hace esa promesa hay que cumplirla, porque esa actitud, esa mala actitud de no cumplir hace que se enoje Dios. Entonces la persona que no cumple se hace daño a sí mismo. No dejes que tu boca te haga pecar. Escuche. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, no, es que a mí me cogieron, con la palabra me movieron las emociones y yo me metí en lo que no tenía que meterme. Nosotros somos claros aquí. Cuando hay un compromiso, lo dejamos muy claro y le decimos, si usted va a responder a ese compromiso que va a hacer, comprométase, o si no, no se comprometa. Por eso hacemos procesos para servirle a Dios, porque tiene un proceso largo que durante ese proceso usted se puede arrepentir y decir, no, yo no voy a cumplir con eso, y es mejor que lo haga así. No digas delante del Señor que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Está diciendo Salomón, ¿por qué hacer enojar a Dios? ¿Por qué hacerlo enojar a Él? ¿Por qué se hace daño a sí mismo la persona? Porque la persona se hace daño cuando se compromete y no cumple. No debemos comprometernos si no debemos de cumplir. Porque cuando uno se compromete, la otra persona cuenta con uno. Así es. Cuando alguien le dice cuente conmigo, se está comprometiendo. Entonces, cuando me dicen cuente conmigo, yo descanso en esa persona también y digo, ya hay quien vaya a responder por ese lugar que Dios le llamó a ocupar. Por eso no hay que hacerse daño. ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿Cuál es el propósito de hacer enojar a Dios? No, es que yo no hago enojar a Dios. Claro, si yo le prometo a Dios algo y no le cumplo, Dios se enoja, a Él no le gusta. Eso es lo mismo que nosotros. No sé si a usted le gusta que se comprometan con usted y que no le cumplan. El matrimonio, nos comprometemos que hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué? Por cualquier cosita de una vez a separarse. Estoy hablando de algo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué estamos comprometidos nosotros? Hemos comprometido la palabra y no se ha respondido. Entonces, la persona se hace daño a sí mismo. Le digo esto para tomar conciencia de acuerdo a la palabra. Nosotros somos personas sabias y entendidas. El pueblo es sabio, es inteligente, tenemos la mente de Cristo. Y por eso debemos ser más prudentes para hablar. Debemos ser más prudentes para comprometernos. A Dios, algo más, una razón muy importante, dice que a Dios no se le puede engañar. A Dios no se puede burlar con lo que yo me he comprometido. Dios conoce nuestro entrar y nuestro salir. Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dios lo conoce todo de nosotros. Entonces, cuando me comprometo con el Señor, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo burlarme de Dios. Dios no puede ser burlado.
Yo me burlé, yo engañé a esa persona, le dije que iba a ir y no le fui. Ahora vamos a ver, ahora se va a enojar. Pues usted se está metiendo en un problema no solo con esa persona, sino con Dios también, porque ha empeñado la palabra. Ha empeñado esa palabra. Entonces a Dios no se le puede engañar para nada. No podemos decir que fue una equivocación. No podemos decir tampoco que nadie me puede obligar a cumplir con lo que yo he prometido. Nadie puede decir eso. Usted no me puede obligar a mí con lo que yo me comprometí. No, si usted dio la palabra, hay que ¿qué? Hay que cumplir. Usted no me puede obligar. Nadie puede decir eso, porque se está metiendo en problemas con Dios. Tampoco puede decir yo lo hago como quiera y yo cumplo cuando yo quiera. No, si dio un plazo, si dio una fecha, hay que cumplir en esto. Y si no se pudo, pues hay que hablar antes de. Hay que hablar las cosas. Ahora, no hay que sacar ninguna excusa. Mire, ese versículo 6 me encanta mucho, porque dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue una ignorancia. No hay que sacar excusa. Hay una buena razón para decir: no saco ninguna excusa, no culpo a nadie por esto. Como consejo en esta mañana, de acuerdo a la palabra, no saquemos más excusas, no culpemos más a nadie. No, es que con esto que está pasando a mí me dio miedo salir y por eso no le cumplí. No, es que con todo lo que está pasando ahora, entonces le queda difícil a uno cumplir. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. Dios es el que nos guarda, pero también nosotros debemos cuidarnos. La Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es verdad, eso es cierto. Pero nosotros no podemos sacar excusas por todo para no cumplir. No se puede sacar excusas. Es que pinché, es que me fui, es que me llegó mi familia, es que llegó un familiar que le gusta el arroz con pollo y le gusta es como yo lo preparo, entonces yo me quedé preparándole el arroz con pollo, es que tal cosa. Y saquen excusas para no cumplir lo prometido. Es muy importante. Ahora, el versículo 7, por favor. Hay algo muy importante que Salomón nos dice con base a todo lo anterior. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Léalo, por favor. Mas tú teme ¿a quién? A Dios. Termina diciendo eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. Ese temor a Dios, cuando existe ese respeto, esa reverencia por Dios, todo lo anterior, la promesa, el cumplimiento se cumple también en nosotros y nosotros podemos cumplir. ¿Por qué? Porque hay un temor a Dios. Como yo le temo a Dios, entonces me guardo para Dios. Como le tememos a Dios, le respetamos, valoramos sus consejos, amamos a Dios, entonces yo voy a cumplir lo que Dios me dice que debo cumplir. Amén. Ese es el principio. Nos exhorta a que Salomón, que hay muchos sueños, abundan vanidades en medio de los sueños. ¿Cuántos sueños tiene usted? ¿Cuántos proyectos tenemos? Allí abundan vanidades. No es que si esto se me cumple yo voy a hacer tal cosa. No, pero dice algo muy importante: y las muchas palabras también hacen que nosotros pequemos. Pero cuando se teme a Dios, se respeta a Dios, nos guardamos de ir a incumplir lo que hemos prometido. Amén. Quiero terminar hablando de personas que prometieron a Dios y que no cumplieron. El apóstol Pedro, ustedes conocen la historia de este hombre, un pescador, un hombre sin letras, del vulgo, dice la Biblia. Este hombre, Dios
lo escogió a través de Jesús. Jesús lo escogió a él, se lo llevó y lo hizo un siervo, un pescador de hombres, un gran evangelista, un gran predicador, un hombre usado por Dios en sanidades también, en prodigios, en milagros, muy usado por el Señor, pero prometió y no cumplió. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús un día le dice a Pedro: ¿sabe qué, Pedro? Satanás me lo ha pedido para zarandearlo. Y él muy visajoso, muy chicanero, Pedro dijo: no, Señor. ¿Y sabe qué, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después viene con una promesa. Jesús dice: a mí me van a arrestar, a mí me van a tomar y me van a llevar, y voy a ser crucificado, voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar al tercer día. Jesús hizo esa promesa y él respondió, él cumplió. Pero Pedro dice: ¿sabe qué, Señor? Así vengan los que vengan, así vengan a arrestarlo, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Si tengo que morir por ti, Jesús, yo muero. Y dice la Biblia que lo negó 3 veces. ¿Cumplió lo que prometió? Le prometió fidelidad a Jesús, y tan pronto sintió la presión, tan pronto sintió el peligro, cuando alguien le dijo: tú te pareces a él porque en su forma de hablar, su forma de caminar, camina como él, entonces comenzó a maldecir, así como algunos en la iglesia cuando le dicen: es que usted es evangélico, y entonces comienza a tirar los chistes, a maldecir, a ser corrompido, a ser grosera a la persona para que digan que no es cristiano. Y Pedro prometió esto y no cumplió. Eso dice la Biblia. Jacob, le voy a dar el texto en Génesis 28, usted lo lee y se da cuenta que Jacob le dijo al Señor: Señor, escuche bien esto que le voy a decir, está escrito en la palabra. Señor, yo te prometo los diezmos de todo, escuche, de todo, si me llevas con bien, si me das comida, si me das abrigo, si guarda mi familia. Señor, yo te prometo los diezmos de todo. Y él no cumplió tampoco. Algo parecido cuando alguien dice: Señor, en este momento tan difícil, en este momento de angustia, Señor, yo le prometo que si me saca de esta que estoy viviendo, le prometo que voy a estar contigo, Señor. Voy a ser fiel a tu palabra, voy a asistir a tu iglesia, voy a servirte, Dios, voy a cambiar mi forma de hablar. Señor, si me saca de estos apuros, Señor, yo te prometo que voy a diezmar, voy a bendecir tu casa, Dios mío. Pero tan pronto Jacob llegó donde su hermano y no lo recibió como él esperaba, que su hermano iba a salir y lo iba a matar toda su familia, sino que su hermano Esaú salió corriendo y lo abrazaba y lo besaba y lloraba de la felicidad de ver a su hermano. Este hombre se olvidó de las promesas que le había hecho a Dios. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, yo le prometo que voy a cambiar? Yo prometo, Señor, que me voy a someter. Señor, yo sé que hice mal cuando me rebelé, cuando fui rebelde en mi casa, fui rebelde en la iglesia, critiqué, hablé mal de pastores, de líderes, del hermano. He hecho esto. Yo le prometo, Señor, que voy a cambiar. Si usted lo ha prometido y cumplió, dale gloria a Dios. Jacob no cumplió. Ananías y Zafira dijeron: la venta de esta, hablemos de una vivienda, un terreno, un carro, lo que sea, según
lo que hablaban o se había hablado los discípulos, decía que ellos llevaban todo lo de su venta, lo colocaban a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían para todos para que no hubiese necesidad en nadie. Pero ellos se pusieron de acuerdo para mentir, para robar lo que le pertenecía a Dios. Y dice la Biblia que primero cayó ella a los pies. Primero cayó ella, no él, ella. Y cayó, y luego viene su esposo y sigue con la misma mentira. Y le dice: allá está. Hay algo muy importante, así haya caído él primero o ella primera, lo cierto es de que no cumplieron los dos, para que no nos matemos la cabeza con eso. No, es que yo no cumplo, pastor, porque usted dijo que era él y fue ella. Usted no va a caer, seguro. ¿Sabe qué es lo que caen? Se lo digo no maldiciendo, es bíblico. Caen las finanzas. Aquí no va a quedar nadie extendido en el templo. En el nombre de Jesús no hay problema por eso. Usted puede seguir asistiendo y usted es salvo y salva. Diezme o no diezme, usted es salvo. Pero las finanzas se estancan también. Usted se imagina esa gente que tiene tanto dinero y están en cuarentena. No pueden disfrutar de sus bienes. Y es lo que yo le decía a Héctor ahora que estamos allá en Peniel. Héctor, nosotros disfrutamos de todo lo que tenemos acá. ¿Quiere comerse un huevo criollo? Allá hay. ¿Quiere queso? Allá hay. ¿Quiere leche? Allá hay. ¿Quiere plátano? Allá hay. Aquí lo tenemos todo, gracias al Señor. Nosotros estamos viviendo en la sobreabundancia, todos nosotros en este país, en esta ciudad. Démosle gracias al Señor. Entonces, hablemos más bien de personas como ustedes y este servidor, que sí cumplimos lo que prometemos. Dejémoslos a ellos por allá. Jesucristo dijo un día, desde el Antiguo Testamento dice allí que vendrá un Salvador. Nuevo Testamento se cumple la venida del Salvador. Llega Jesús y nace de María, engendrado por el Espíritu Santo y nuestro Salvador. Dijo Jesús un día: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo ha cumplido. Jesús dice: yo tengo que partir allá al Padre y le voy a dejar otro consolador, al Espíritu Santo, y tenemos al Espíritu Santo. Él se fue, está a la diestra del Padre, y Él nos dijo que usted y yo tenemos vida eterna, y sí la tenemos. ¿Gracias a quién? A la muerte de Jesucristo. Él nos hizo unas promesas y esas promesas ya se cumplieron. Por eso Él es nuestro modelo para seguirlo a Él y cumplir con esas promesas también. Ana, esa mujer Ana, una mujer estéril, oró a Dios y le dijo: Señor, te prometo que si me das un hijo, ese niño lo voy a llevar para que le sirva a la casa de Dios. Parecido ahora: ay, me dio un niño, Señor, yo te prometo que lo llevo a la cancha para que sea el mejor jugador. No está malo, pero que le sirva primero a Dios, que es lo más importante, ¿sí? Entonces le vamos a poner el nombre del mejor jugador. No, Emidio. Emidio, ¿por qué? ¿Por qué tiene que colocar eso? Pero sí hay algo muy importante. Ana, Dios le entregó su hijo. Dios se lo dio. Su hijo se lo dio. ¿Y sabe qué hizo ella? Lo cogió y cuando lo destetó se lo llevó allá. Ella se lo entregó al pastor, a Elí. Y allá estuvo sirviendo en la casa y fue el gran profeta. Samuel, el gran profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una mujer que prometió, dio su palabra a Dios y cumplió su palabra.
En estos tiempos no es de que usted, Señor, si me da un hijo se lo entrego al pastor Emidio, a mí no me traigan más chinos acá, entonces tráigalo usted allá. Pero es saber que, Señor, yo le prometo que ese niño mío es consagrado desde mi vientre, dice la madre, y le va a servir. Y entonces, ¿cómo le ayudo yo a ese niño a que se cumpla esa promesa? Pues yo también sirviéndole. Si es así, si usted quiere que sus hijos le sirvan al Señor, tiene que empezar por usted. Su ministerio no puede estar enterrado, su talento tiene que sacarlo, porque sus hijos están mirando. Mi papá y mi mamá le sirven a Dios, y yo también hago esa promesa. Josué, yo y mi casa le van a servir a Jehová, y todos le sirvieron. Cumplamos lo que prometemos. Coloque sobre sus pies. Es mejor, iglesia, estar atentos para oír que para hacer promesas si no la ha de cumplir. No estoy diciendo con esto de que de pronto hay la oportunidad de hacer una promesa y dice: ay, no, yo no quiero comprometerme con nada. ¿Sí vio lo que predicó el pastor un día? Si usted no quiere cumplir o no va a cumplir, es otra cosa. Hay personas que se comprometen por emociones. Aquí no movemos emociones. Hay personas que se comprometen porque pobrecito, no lo dejemos solo. Hay personas que se comprometen porque el otro le da codo y le dice: hágale usted también, hágale. Haga eso a conciencia delante del Señor, que si usted lo hace desde un comienzo, con el anhelo, la plena convicción de que fue Dios el que le tocó para hacerlo, hágalo, porque Dios le va a respaldar en el nombre de Jesús. Dios nunca lo deja a uno avergonzado. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Papito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra se cumple, Dios mío. Todas tus promesas, Señor, ya se cumplieron. Allá en la cruz, Señor, tú nos dijiste, Padre, que se llevaba la enfermedad, que se llevaba la ruina, la pobreza, que se llevaba la maldición. En la cruz, Señor, se llevó la muerte, y ahora nosotros tenemos vida eterna, tenemos salud, somos prósperos en Cristo Jesús. Se llevó toda flaqueza, toda debilidad, y ahora somos fuertes en ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces o algunas veces hemos hecho promesas y no las hemos cumplido, Señor. Perdónanos, Señor, porque algunas veces hemos hecho promesa a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a nuestra familia, y no hemos cumplido. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos reconciliarnos contigo, Señor. Hoy necesitamos, Señor, esa reconciliación contigo, y pedirte, Padre, que por favor, Señor, la sangre preciosa del Cordero nos limpie de todo pecado, nos purifique de todo pecado, Señor. Padre eterno, gracias. Nuevamente gracias te damos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, el pueblo tuyo, el pueblo de Israel. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están en casa, que están en diferentes lugares, Señor. Aquellos, Padre bendito, Señor de la gloria, que están, Señor, en este momento con virosis, Señor, con fiebres, Dios mío. Aquellos, Señor, que están afectados por alguna gripe, Señor, oramos por ellos en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor bendito, que ellos son libres, son sanos también en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío.
Gracias por bendecirnos en este lugar, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido.